Hola, ¿qué tal? Es un gusto el que nos volvamos a conectar para continuar con nuestro curso del libro de Éxodo. Es un curso más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, donde nos hallamos prácticamente ya en lo que sería nuestra tercera sesión. Eh, que bueno, el autor de este libro sobre el cual nos estamos basando, que es precisamente Comprados por Dios, de Ediciones Las Américas. El autor es Rafael Porter, en colaboración con René Iraeta. Hemos basado el curso en este libro que se nos hace muy práctico, sencillo, pero a la vez práctico y directo. Y entonces maneja estas 12 sesiones muy acordes a las 12 sesiones de nuestro curso, donde el autor propone estos títulos para cada uno de sus capítulos, para cada una de sus sesiones. Hoy hablaremos de la tentación de hacer concesiones y haremos una reflexión al final de nuestra sesión acerca de esto, ¿no? Haciendo un resumen muy rápido de las sesiones anteriores, en la primera sesión vimos una introducción al libro, hablamos un poquito del contexto del libro, el contexto histórico, el contexto cultural, qué estaba sucediendo con el pueblo de Israel y por qué inicia la historia del libro de Éxodo. Y después, en la sesión número 2, estudiamos acerca del llamamiento de Moisés. Un llamado, una comisión a ser el portavoz para que Dios libere a su pueblo. Hoy, en esta tercera sesión, que como puede ver en pantalla, establece como la tentación de hacer concesiones, realmente el tema que estaremos abordando es el de las plagas en Egipto. Ya Moisés se ha presentado ante Faraón, ya Moisés ha declarado la voluntad de Dios y ya Faraón también ha emitido su respuesta, ¿no? ¿Quién es ese Jehová para que tenga que obedecerle? Y entonces empezaremos a ver la respuesta de Dios para con Faraón y para con el pueblo de Egipto de quién es Dios. Entonces, entrando en materia de lleno, bueno, antes que otra cosa, me gustaría hacer una oración para poner este tiempo en manos de Dios, poner esta enseñanza en manos de Dios y que podamos ser guiados a través de él. Vamos a orar. Bendito y amado Padre, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Padre, te damos muchas gracias por el privilegio, Padre, de escudriñar tu palabra. Gracias Dios porque tú nos das vida y vida abundante, Padre, y mucha de esa abundancia se da en la riqueza de escudriñar y estudiar tu palabra. Yo te pido que prepares nuestros corazones, Padre Señor, para todo lo que puedas hablar a nosotros a través de tu palabra y en particular de este libro, el libro de Éxodo, Padre. Dios, que podamos ver a través de él tu amor y tu soberanía para un pueblo que has liberado y que has escogido, así como también nos has escogido y nos has librado a nosotros, Padre Señor, para estar eternamente contigo. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias por esto. Amén. Bien, pues le decía yo que estamos entrando en la etapa ya donde Dios traerá la respuesta, ¿no? Habíamos dejado en la sesión 2 prácticamente los primeros 7 versículos del capítulo 7, donde nuevamente Dios reitera la comisión a Moisés, ¿no? Y resalta mucho esta palabra, ¿no? Y sabrán que yo soy Dios, y los egipcios sabrán que yo soy Dios. Entonces, para entender un poquito el punto de partida de esta sesión 3, de esta tercera sesión y lo que estudiaremos en ella, tenemos que ver que ya el terreno está preparado. Ya Dios ha preparado todo, ha dispuesto todo para que proceda la liberación de Israel, para que dé comienzo el proceso de liberación de Israel. Dios ya preparó los actores. Si revisamos en la segunda sesión, vimos cómo Dios prácticamente le otorgó a cada persona su rol, ¿no? Yo hablaré contigo, Moisés. Tú serás mi intermediario en cuanto a comunicación. Y Aarón será el intermediario tuyo, ¿no? Y Faraón, pues será la persona que se resistirá. Él va a resistirse ante mi voluntad
y esto sucederá para que yo muestre mi gloria. Y los egipcios serán los espectadores de mi gloria y sabrán que yo soy Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver a lo largo de esta sesión cómo Dios traerá las plagas. Cuando nosotros leemos la palabra, de repente nosotros nos concentramos en las plagas, ¿no? Y muchas veces meditamos acerca de qué dolorosas han de haber sido el sufrir las distintas plagas. Pero pocas veces nos detenemos a pensar qué habrán hecho los egipcios ante las plagas, ante el sufrimiento de los tabanos o de los escarabajos, ¿no? Ante el sufrimiento de las úlceras, los piojos. ¿Qué hubieran hecho los egipcios? Pues lo más seguro es que ellos hubieran recurrido también a sus fortalezas y a en lo que ellos ponían su esperanza, que seguramente pues fueron sus dioses, ¿no? Y eso lo vamos a ir analizando en el transcurso de esta sesión. Pero si nos ponemos también en los zapatos de los hebreos y en los zapatos de Moisés, pues vemos que la misión es muy difícil. O sea, si tratamos de entender a un Israel que está siendo esclavo en Egipto, el país más poderoso de la época, hablar de que se va a levantar un pastor de ovejas que pastoreaba las ovejas de su suegro, que había tenido que escapar porque había matado a un egipcio, que el mismo pueblo de Israel también lo llegó a menospreciar. La misión de pensar que se levantaría como una especie de caudillo que lideraría la liberación de esta poderosísima nación que es Egipto, pues simplemente suena imposible, es una misión imposible. Sin embargo, es gracias a esta misión que parece imposible que Israel va a vivir, y no solamente Israel, me atrevo a decir que la humanidad va a vivir el acontecimiento más grande de la historia. Usted me puede decir, no, mi hermano, el acontecimiento más grande pues sería la muerte de Jesús en la cruz. Bueno, ese es el acontecimiento que más impacta nuestra vida espiritual. Yo estoy hablando de sucesos históricos en nuestro vivir, ¿no? Como seres humanos, en lo que hemos vivido en la historia, me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que la liberación de Israel de Egipto y el paso a través del Mar Rojo y todas las plagas en las que Dios mostró su gloria son el acontecimiento histórico más grande que hemos vivido, a no ser duro, pero al menos en el pasado me atrevo a decir que es la liberación de Egipto el suceso histórico más grande que hemos vivido, ¿no? Este suceso, esta historia, está basada precisamente en que tanto hebreos como egipcios conozcan quién es Dios, ¿no? Y bueno, pues aquí también nos demuestra la dureza del corazón del hombre, que creo es muy evidente en el corazón de Faraón. Es muy incisiva la frase, y endureció Faraón su corazón. Pero también el libro nos va a mostrar la dureza del corazón de los israelitas, que también van a mostrar cierta incredulidad, también van a mostrar cierta ingratitud, van a terminar después deseando regresar a la esclavitud. Y también nos muestra un poquito la dureza del corazón, por ejemplo, de Moisés, lo veíamos la sesión pasada, respecto a que en realidad no quería tomar la responsabilidad que le estaba siendo comisionada. Y no es para menos, la verdad es que la misión era muy difícil. Sin embargo, no podemos ir contra la voluntad de Dios, ¿no? Y lo que Dios va a demostrar en esta sesión que veremos hoy es, número uno, su autoridad y soberanía, y también cómo Él respalda con autoridad a su mensajero, en este caso a Moisés, y a su vocal, que sería Aarón. Bien, continuando entonces, arrancamos con lo que sería, nosotros nos habíamos quedado en la sesión número 2, en el capítulo 7 de Éxodo. Llegamos hasta el versículo 7, pero arrancamos a partir del versículo 8, donde viene esta manifestación delante de Faraón. Recordará usted que Moisés le pregunta a Dios, oye, pero pues no me van a creer, yo no tengo palabra de autoridad, y entonces Dios
le da 3 señales, ¿no? Y una de las señales es precisamente esta de arrojar la vara y que la vara se iba a convertir en culebra. No es el hecho de otorgar poderes mágicos. Dios no está otorgando poderes mágicos a Moisés. Dios lo que le está otorgando es poder y autoridad. No hay que tener un corazón confundido como Simón el mago que nos describe ahí el libro de los Hechos, que vio los portentos de los apóstoles y decía, oigan, yo quiero de eso, ¿cuánto tengo que pagar porque yo quiero ese poder? ¿No? No, no, lo que Dios no está otorgando es poder. Dios lo que está otorgando más bien es la autoridad, es el respaldo. Sí, Dios da el poder y pero lo da en la razón de darnos una autoridad, un respaldo de la manifestación de la gloria de Dios. Y es entonces que en el pasaje Aarón es el que tira la vara, Moisés es el que da la orden a Aarón, Aarón es el que tira la vara se convierte en culebra y entonces resulta que los magos de Faraón hacen lo mismo, ellos tiran sus varas y éstas se convierten en culebras. Trate usted de imaginar el corazón de Moisés. Yo me trato de poner en la situación y yo estoy muy confiado. Ahorita vas a ver, Faraón, de parte de quién vengo. Y tiro mi vara y se convierte en culebra, ¿no? Y qué tal, cómo te quedó el ojo. Y de repente ellos hacen lo mismo. No imagino un poco el grado de desilusión que haya podido sentir Moisés, ¿no? Y el mismo Aarón. Sin embargo, nos describe el pasaje que la vara de Aarón devora, es decir, la culebra que se había convertido de la vara de Aarón, termina devorando a las culebras de la vara de los magos. Y esto tiene mucho, mucho significado, ¿eh? ¿Por qué? Porque la vara es un instrumento muy importante que representa autoridad. Y el que la vara de autoridad de Aarón y de Moisés haya devorado a la vara de los magos de Faraón, habla de una autoridad superior. Y entonces vemos el poder de Dios frente al poder engañador de hechiceros, el poder engañador del diablo, de Satanás, en el cual siempre vence el poder de Dios, porque el poder de Dios es auténtico. A mí en lo personal no me gustan mucho las películas de terror, y no es tanto porque no pueda yo dormir o cosa por el estilo. Simplemente no me gusta el hecho de que siempre en las películas de terror el mal lo hacen ver siempre como más poderoso, ¿no? Y entonces de repente vemos a una persona que está poseída y llega el sacerdote con una cruz y discúlpeme usted la expresión, pero hacen ver al sacerdote como un vil payaso, ¿no? Donde la misma cruz le es arrebatada con una especie de telequinesis y con la misma cruz es atravesado el sacerdote y ya sabe usted también la carnicería que se da en estas películas que si no hay sangre no venden, ¿no? Pero el punto es que siempre nos venden la idea de que el poder de ultratumba o el poder satánico o el poder diabólico siempre es más fuerte, ¿no? Cuando nosotros vamos a la escritura, en pasajes como este que estamos comentando, vemos que el poder de Dios es auténtico y siempre está por encima de cualquier poder satánico o hechicero que no es más que mera imitación, que muchas veces a nosotros nos puede conmover porque no deja de moverse en el mundo espiritual, ¿no? En un mundo que está por encima de lo terrenal y que pues obviamente nosotros que somos terrenales, que estamos acostumbrados a lo terrenal, pues que suceda algo extranormal o paranormal, pues claro que nos llega a mover las entrañas, ¿no? Sin embargo, no olvidemos que el poder de Dios siempre es superior, muy superior, y que Satanás no puede hacer nada si Dios no lo permite. Bien, y es así como entonces comienzan las plagas, ¿no? Es decir, Faraón endurece su corazón, ¿no? Él al
darse esta situación que veíamos aquí del poder auténtico contra la imitación, porque los magos habían arrojado las varas y también se habían convertido en culebras, entonces Faraón, perdón, no tiene realmente temor de Dios, ¿no? Y entonces viene la primer plaga, donde las aguas del Nilo se convierten en sangre. Y esto es un golpe muy terrible para los egipcios. ¿Por qué? Porque el río Nilo es la fuente de vida para el pueblo egipcio, ¿no? Ojo, no olvidemos que Egipto se encuentra en una región desértica. Y si bien es cierto que la geografía cambia con el correr de los siglos, donde hoy, por ejemplo, usted y yo viajamos a Palestina y Palestina es muy árida, pero en los tiempos del Antiguo Testamento, la Palestina del Antiguo Testamento era una tierra muy frondosa, muy verde, ¿no? Esta antigua tierra de Canaán, que hoy es la tierra de la Palestina, que para los tiempos de Cristo ya era un poco más desértica, que hoy en día es sumamente desértica, ¿no? Salvo por ahí algunos oasis o manantiales, ¿no? Pero en cuanto a la región de Egipto, por muchos años ha sido una tierra desértica. Por lo tanto, el Nilo cobra mucha importancia. ¿Por qué? Porque prácticamente representa su sistema de riego en cuanto a la agricultura y pues todo lo que conlleva, ¿no? La agricultura pues impacta en la economía y también en la comida, ¿no? Pero también el Nilo se vuelve una carretera, es un medio de comunicación entre la región conocida como el Bajo Egipto con lo que sería la desembocadura al mar, ¿no? Al Mediterráneo. Entonces, que tu principal medio de sustento se vuelva sangre, se vuelva inutilizable, es un duro golpe para una nación que es la más poderosa de la época, que está viviendo un esplendor, ¿no? Estamos hablando por ahí alrededor de la dinastía 19. Se cree que este faraón del que se habla, que endurece su corazón, se trata de Ramsés II, ¿no? Y bueno, pues es un duro golpe el que las aguas del Nilo se conviertan en sangre. Y le decía yo, si tratamos de pensar como los egipcios, que son dados a la idolatría, seguramente ante estas situaciones ellos buscaron el refugiarse en sus dioses. Y este es un duro golpe para la religiosidad de ellos, porque muchos de sus dioses pues simplemente no pudieron hacer nada. Y le pongo este ejemplo. Son demasiados los dioses. Si uno estudia, por ejemplo, la teología egipcia, nos vamos a topar que es una de las civilizaciones más politeístas, ¿no? Las dos civilizaciones más politeístas serían los egipcios y por otro lado los hindús, ¿no? Los griegos también eran demasiado politeístas, pero porque tenían mucha herencia egipcia, ¿no? Entonces, todos los dioses prácticamente son ridiculizados, pero yo le escogí algunos de ellos que creo yo son como muy significativos. Num es el guardián del Nilo, es el dios que se le considera el guardián del Nilo. Y también está otro dios que se llama Api, que es el que se considera el creador del Nilo y por lo tanto es responsable del Nilo, ¿no? Seguramente los egipcios buscaron el socorro y la protección de estos dioses para que el Nilo volviera a ofrecer su agua y pues simplemente no se da. Los magos es gracioso porque los magos imitan la señal. Y sale de toda lógica porque si yo estuviera en los zapatos de Faraón y veo que Moisés ha convertido las aguas del Nilo en sangre, pues yo esperaría que los magos traigan una solución, ¿no? Y regresen
esa sangre en agua. Sin embargo, dice la palabra que los magos imitan la señal y también hacen que el agua se vuelva sangre. Pero la razón es que si leemos el pasaje en estos versículos, una vez que los magos imitan la señal, Faraón endurece su corazón. Y entonces dice que no los escucha. No hay respuesta de parte de Faraón. Y entonces es curioso, los magos no pueden refrenar la sangre, imitan la plaga. ¿Y cuál es el propósito si no traían la solución? Muchas veces la imitación satánica, estas imitaciones milagrosas que no proceden de Dios, muchas veces su propósito es endurecer los corazones de la gente. Entonces hay que tener mucho cuidado de no movernos en poderes que son imitaciones del poder auténtico de Dios. La gente se mueve mucho por los milagros, la gente busca mucho los milagros, las señales, lo veíamos en la sesión pasada. Y obviamente, si estas señales o estos milagros se están dando a través de un poder que no es el poder de Dios, que es un poder imitador, seguramente su propósito será para endurecer el corazón de la gente y alejarlo más de Dios, que es lo que sucede con Faraón. Seguimos adelante entonces con la segunda plaga. Iniciamos ya lo que sería el capítulo 8 del libro de Éxodo, donde nos dice que Moisés regresa una semana después de la primer plaga. Y esto es muy importante, tenemos que considerar que las plagas no se dan de manera diaria, hablando del lapso de tiempo, ¿no? Nosotros leemos que Moisés regresa a ver a Faraón y pensamos que regresó al día siguiente o a las pocas horas, pero tenemos que hacer conciencia que entre una plaga y otra quizá la audiencia con Faraón tuvo varios días o meses. En este caso la palabra nos habla que a la semana regresa Moisés para presentar la misma petición de Dios, es decir, no mueve el dedo del renglón. Dios dice que dejes ir a mi pueblo para que le adore, ¿no? Y lo gracioso es que esta segunda plaga tiene una advertencia previa, ¿no? En el caso de la primer plaga, cuando hay una negativa por parte de Faraón, en ese momento Moisés lleva a cabo la plaga. En esta segunda plaga hay una advertencia: si no lo haces, si no dejas ir a mi pueblo, entonces vendrá una plaga de ranas. Obviamente, pues Faraón no quiere acceder y entonces viene la plaga de ranas, que dice la palabra que hubo ranas como nunca antes había habido en Egipto. Ahora, la rana era un animal muy común por los juncos, por las zonas pantanosas que tenía algunas regiones del Nilo, ¿no? Pero nunca Egipto había experimentado el problema de esta plaga tan numerosa de ranas. Los egipcios seguramente trataron de apoyarse en sus dioses, y una de ellas, una diosa muy importante, es Eket, que es la diosa del control natal. Es la diosa a la que se le veneraba por creer que tenía el control natal, y que curiosamente es representada con una cabeza de rana, como puede ver usted aquí abajito en la imagen, ¿no? Bueno, pues ni Heket pudo frenar esta plaga. De hecho, nuevamente, los magos imitan la plaga, ¿no? Acrecentan la plaga, no la mitigan. Y entonces vemos el primer golpe, discúlpeme la expresión, el primer gancho al hígado contra Faraón, porque entonces le pide a Moisés que retire la plaga. O sea, empiezo a ver que mis hechiceros no son tan buenos. Le pide a Moisés que retire la plaga. Y esto es muy personal, esto es una especulación. Por favor, tómelo como tal. No lo dice la palabra, no lo aclara. Pero si uno revisa las plagas, note que normalmente Faraón se pone muy mal cuando se trata de animales, es decir, los tabanos, las ranas, los piojos. Se entiende que ese era un área que a Faraón le costaba, ¿no? Como que le daba miedo.
y es cuando más, si me permite usted la expresión, dobla las manos. Recordará que en la sesión pasada le decía yo no me imagino cómo tiras la vara y esta se convierte en culebra y después Dios te dice, tómala por la cola para que se vuelva a hacer vara, ¿no? Y si yo tirara una vara y esta se vuelve culebra, yo saldría disparado, yo saldría corriendo, porque no son animales que sean de mi gusto, que me apasionen. No soy dado a tener estas ondas de tarántulas, escorpiones, alacranes y eso, yo les tengo pavor. Entonces yo me imagino que por ahí Faraón tendría el mismo problema, porque es curioso que siempre reacciona mucho más dócil cuando se tratan de plagas de animales, ¿no? Si es la plaga de tinieblas, si es la plaga de granizo, no lo vemos tan desesperado, ¿no? Entonces Faraón pide a Moisés que se retire la plaga y de hecho hace una promesa. Ok, mira, si tú retiras esta plaga, prometo dejar ir al pueblo. Entonces es curioso porque aquí Moisés establece la fecha del término de la plaga. ¿Por qué es importante que Moisés haga esto? Para que le quede muy claro a Faraón y al pueblo egipcio que es Dios quien va a retirar la plaga. Si simplemente se hubiese retirado la plaga, quizá pudieron haberle dado la gloria a Heket o a los hechiceros, ¿no? O algún otro de los dioses egipcios. Pero cuando Moisés establece la fecha y ésta se cumple, entonces queda claro que Dios es quien retira la plaga porque Dios es quien tiene el poder verdadero. Jehová es auténtico, ¿no? Y entonces se da la situación de que una vez que se ha resuelto el problema, Faraón retracta su promesa. Algo que creo yo es muy grave, ¿no? Yo vivo una situación problemática, busco a Dios, se resuelve mi situación, se resuelve mi problema y regreso a mi vieja usanza, a mi viejo camino, que la Biblia inclusive ha llegado a manejar con el término de apostasía, ¿no? Que regreso a mi viejo camino y abandono la fe inclusive, ¿no? Al menos, no sé si sea un grado de apostasía, pero Faraón simplemente está hecha. Y es entonces cuando llega la tercer plaga. La tercer plaga dice que es esta plaga de piojos. La traducción de la Reina Valera, sobre todo la traducción de Reina Valera antigua, dice que son mosquitos, ¿no? Traducciones más modernas, los estudiosos piensan que en realidad el hebreo se refiere más bien a los piojos. El punto es que son animalitos que causan picaduras y que son muy molestos y que es una plaga para la cual no hay escape, ¿no? No sé si usted alguna vez ha sufrido del problema de los piojos. Muchas veces pensamos que estas plagas se dan por situaciones de poca limpieza o de tener mala limpieza, de tener mala higiene. Sin embargo, no es así. Usted puede tener su casa muy limpia, puede ser usted muy aseado, ¿no? Bañarse todos los días, cuidar su cabello, etcétera. Estos animalitos son animalitos portables, es decir, ellos no reconocen si el lugar está limpio o está sucio. Ellos van a ir a donde hay alimento, que normalmente es la sangre de los animales o la sangre humana, ¿no? Es cierto, tienen su origen normalmente en lugares sucios, ¿no? Pero no tienen ningún problema en mudarse a un lugar limpio y vivir en él siempre y cuando tengan alimento, ¿no? Entonces, son estas plagas que se reproducen muy rápido. Y si usted tiene niños, no me dejará mentir, seguramente alguna vez al menos le han llegado a sus niños con piojos del colegio, de la escuela, ¿no? Pero esto que le estoy diciendo yo, esta plaga en Egipto fue enorme, fue desbordante, ¿no? Y seguramente los egipcios habrán nuevamente recurrido a sus dioses y uno de ellos es Geb, el dios de la tierra, ¿no?
¿Por qué? Porque del polvo es que surge esta plaga, ¿no? Y entonces seguramente ellos habrán pedido al dios de la tierra, al dios del polvo, que es Geb, que está representado con una especie como de paloma en la cabeza. Y pues Geb simplemente no pudo hacer nada. Nuevamente los magos imitan la plaga, acrecentando la plaga, ¿no? Pero ahora pasa algo muy curioso, porque ahora los magos dan un testimonio a Faraón y le dicen, discúlpanos, Faraón, pero esto nos rebasa. Esto seguramente es obra de Dios. Dice la versión Reina Valera, dedo de Dios es este, ¿no? Y entonces llegamos al asunto de la cuarta plaga. La plaga, en algunas versiones se habla de las moscas, ¿no? En otras versiones habla de los enjambres. Mire, lo que sucede es que en el hebreo no existe la palabra mosca. Cuando uno traduce del hebreo, la palabra que se emplea es enjambres. Entonces hay dos posibilidades de animalitos que hayan sido los protagonistas de esta cuarta plaga. Uno de ellos posiblemente sea un escarabajo que es muy famoso ahí en Egipto. De hecho, hasta venden mucho los dijes o joyería con estos animalitos de color negro, que es un escarabajo estercolero, es decir, nacen en el estiércol, ¿no? También se les llama escarabajos peloteros porque ellos lo que hacen es que van tomando el estiércol de la tierra, lo van empujando, lo van empujando, lo van empujando y lo van haciendo bolita o pelotita, ¿no? Entonces se pudo haber tratado de este escarabajo estercolero, ¿no? O posiblemente la otra versión, que algunas versiones bíblicas lo traducen así, se trate del tabano, que es una mosca que causaba picaduras y picaduras muy dolorosas, ¿no? Seguramente, mi hermano, mi hermana, seguramente los egipcios habrán recurrido a Kepri. En algunas fuentes también lo puede encontrar con J, Jepri. Jepri o Kepri, ellos lo consideraban como el dios que empuja al sol. Ellos creían, los egipcios, perdón, creían que el sol era movido por este dios que lo empujaba como el escarabajo empuja la pelota de estiércol, ¿no? Y de hecho este dios es representado, precisamente lo puede ver aquí en la imagen, es representado con una cabeza de escarabajo, ¿no? También pudieron haber recurrido a otro dios, que es el dios Amón, que es el dios del viento. ¿Por qué? Porque estas plagas normalmente también eran traídas por el viento. Entonces seguramente recurrieron a Amón para que con el viento se llevara la plaga. La realidad es que no, la plaga no desaparece, no puede ser eliminada. Y algo muy curioso ya para esta cuarta plaga es que es la primer plaga que distingue de egipcios y de hebreos. Es decir, esta plaga no llega a la región de Gosén, que es donde están los hebreos. Ojo, porque quiere decir que las plagas anteriores, si recordamos el agua convertida en sangre, ¿no? Me voy aquí, el agua convertida en sangre, el agua del Nilo, aquí estoy. La plaga de las ranas y la plaga de los piojos, seguramente también le tocó a los hebreos, ¿no? Porque es hasta esta cuarta plaga donde ya se hace mención de que no afecta a la región de Gosén donde se encontraban los hebreos. Yo sé que esto nos puede causar de repente mucho conflicto, ¿no? Es que Dios no permitiría que su pueblo sufra, ¿no? Bueno, a veces es necesario porque recordemos que también el pueblo hebreo no estaba tan convencido de esta acción liberadora de Dios. Y como lo establece Salomón muy bien en su libro de Eclesiastés, muchas veces el sol
sale tanto para el justo como para el impío, y a los dos los bendice y a los dos los quema, ¿no? Y muchas veces en nuestra vida nosotros sufrimos lo que le llamamos daños colaterales por la maldad o la rebelión de otros. Nosotros en el cristianismo no podemos ofrecer este evangelio próspero de protección, donde Dios está obligado a protegerte porque eres su hijo y no va a permitir que nada te pase. No, lo que el cristianismo promete, que sí es real, es que Dios te va a acompañar siempre en toda circunstancia que pases, pero nunca promete que Dios solamente va a traer a ti buenas circunstancias o circunstancias óptimas. También vendrán adversidades, también habrá sufrimiento, pero Dios te promete estar ahí. Entonces, muchas veces estas adversidades nos suceden porque también tenemos que trabajar en nuestros corazones, o Dios quiere trabajar en nuestros corazones. Quizá muchas veces estas adversidades Dios mismo las trae a nuestras vidas, o simplemente llegan por las circunstancias, pero Dios está ahí. Entonces me atrevo a decir que sí, que los hebreos sufrieron quizá las primeras plagas para que también ellos vieran y creyeran que esto era voluntad de Dios, ¿no? Pero esta plaga, esta cuarta plaga de las moscas, ya no afecta a los egipcios, porque a partir de esta cuarta plaga, las plagas comienzan a ser más severas. Y no olvide usted que las plagas son juicios, ¿no? Y aquí entonces los juicios comienzan a ser más severos. También en esta plaga Dios anuncia tanto la llegada de la plaga como el retiro de esta. Y aquí vemos, le repito, Faraón doblando las manos. Siempre que son animalitos, Faraón empieza a negociar, ¿no? Y le dice a Moisés, mira, va a ser en un día específico, pero también van a adorar acá. No van a ir a ningún lado, va a ser en un día especial y el pueblo va a adorar aquí. Si Dios quiere que su pueblo le adore, tendrá que ser en tierra de Egipto, ¿no? Y le pide a Moisés que ore para que se retire la plaga, ¿no? Sin embargo, una vez que la plaga es retirada, nuevamente Faraón retracta su promesa. Toma en cuenta que Moisés quizá ya se habría retirado de su presencia, ¿no? Porque de repente nos vamos con las versiones de las películas, y en las películas Moisés en ese momento ora, y en ese momento en la audiencia se retira la plaga, y en ese mismo instante Faraón se niega a dejar ir libre al pueblo. Le repito, no llevemos la línea de tiempo de Hollywood. Seguramente Moisés se presenta en audiencia con Faraón, le establece la voluntad de Dios. Si no la va a llevar a cabo, le advierte acerca de la plaga. Seguramente Moisés se retira, Faraón sigue negado, llega la plaga, Faraón vuelve a llamar a Moisés, quizá un día después, quizá una semana después, no lo sabemos. Y entonces viene esta promesa, esta negociación, y le pide que retire la plaga, y seguramente Moisés se retira, y ya sin tener presente a Moisés, seguramente la plaga desaparece, y entonces Faraón dice, bueno, pues no va a llevar a cabo lo que he dicho, ¿no? Es importante que tratemos de entender un tiempo que la verdad es que la Biblia no nos describe, ¿no? Quizá hubo una audiencia para la negociación y después otra audiencia para pedir que se retire la plaga. No lo sabemos, todo esto nos es narrado en tan solo pocos versos, ¿no? Lo importante aquí no es tanto tratar de reconstruir la línea histórica, la línea cronológica. Lo importante aquí es analizar los corazones. Y vaya que el corazón de Faraón nos deja cosas importantes. Bien, siguiendo entonces, vámonos con lo que sería la quinta plaga, que es la muerte del ganado. Estamos comenzando ya el capítulo 9, donde esta plaga ataca exclusivamente al ganado egipcio. Que vaya golpe económico, esto nos hablaría ya de un desastre económico. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de ganado, nosotros simplemente pensamos en comida, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Pero si a nosotros nos dicen que hay una afectación del ganado, pues pensamos que ya no va a haber taquitos, ¿no?
Pero no, o sea, esto para la época es un golpe que va mucho más allá del alimento, porque el ganado es utilizado como principal medio de transporte, no solamente de transporte de personas, sino también de transporte de carga, ¿no? El ganado es empleado también para la milicia, ¿no? Lo que pasa es que cuando nosotros escuchamos ganado, solamente pensamos en el ganado vacuno o en el ganado ovino. Pero lo que establece la palabra es que muere toda bestia. Y al hablar de toda bestia estaríamos hablando también de caballos, muy importantes para el uso militar, ¿no? Y qué decir para el uso agrícola, que gracias a las bestias es que se economiza más el trabajo del arado, ¿no? O sea, el que haya muerto todo el ganado representa, tal cual como lo ve usted aquí en las palabras, un desastre económico. No solamente un desastre económico, sino un golpe en la vida espiritual de Egipto porque el ganado era considerado sagrado. Y seguramente, los egipcios habrán buscado el favor del toro de Apis, que era un toro venerado, era un toro representado con sus cuernos y entre los cuernos un sol, y era un toro al que se le atribuía también la divinidad de otorgar la vida y se le consideraba un dios funerario. Le decía yo hace unos instantes que los griegos heredan mucho de la mitología egipcia y uno de ellos es precisamente un toro muy famoso que es el toro de Falaris, que es el toro de Apis en una, digámoslo así, ya reinterpretación de los egipcios. Un toro ya hecho en bronce por los griegos que ponían a calentar al rojo vivo, era un toro hueco de bronce que se ponía a calentar al rojo vivo y que tenía una puerta donde ya una vez que estaba muy caliente al rojo vivo, arrojaban a las personas para que se quemaran ahí dentro, cerraban la puerta y entonces la persona se empezaba a revolcar adentro quemándose con el metal y al quemarse, al expedir humo, este humo salía por la nariz de este famoso toro de Falaris y era simplemente el entretenimiento de los reyes de Grecia, ¿no? Vaya que si el hombre es perverso, ¿no? Y bueno, pues tiene su antecedente en este toro de Apis, y que simplemente no pudo frenar la muerte de los ganados, ¿no? Y es entonces así como llegamos a lo que sería la sexta plaga, donde se habla de las llagas, algunas versiones bíblicas lo traducen como úlceras, ¿no? Y es una afectación que da tanto a humanos como a animales. Eh, es una plaga complicada porque nos habla de un dolor continuo. No sé si a usted le ha pasado de repente que se ha lastimado, se ha cortado y es una lesión que no deja de doler, ¿no? Y que afecta inclusive hasta nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestras actitudes, ¿no? Bueno, eso multiplíquelo a nivel plaga, ¿no? ¿Cómo se da esta plaga? Es muy curiosa, fíjese, porque Moisés dice que toma cenizas de un horno, las arroja al aire y entonces estas cenizas al entrar en contacto con la piel de personas y animales les causa úlceras. Fíjese que es gracioso porque hasta los sacerdotes que por el momento no hayan sido afectados con las plagas, de hecho imitaban las plagas, afectados en su persona. Se ven afectados con una úlcera que se ven horrible y que aparte causan mucho dolor y un dolor que nunca para. Es gracioso porque una práctica egipcia era quemar a las personas en sacrificio para los dioses, tomar las cenizas de las personas sacrificadas y arrojarlas porque ellos pensaban que estas cenizas traían sanidad. Entonces, vaya golpe, vaya cachetada con guante blanco que les da Moisés al tomar cenizas de un horno, arrojarlas al aire y traer enfermedad. Es una especie inclusive hasta como de burla a una práctica pagana. Y seguramente habrán recurrido a dos diosas, ¿no? Isis,
que era o se consideraba la diosa sanadora. Esta era la diosa principal de los egipcios. De hecho, en su representación, usted puede ver aquí, tiene un trono en la cabeza, ¿no? Y la otra es Sekhmet, que es una diosa representada con una cabeza de felino. ¿Por qué? Porque cuando un felino se lastima, él mismo con su lengua sana. Y entonces consideraban a esta diosa felina. Los felinos son muy aguerridos cuando atacan a sus presas. Entonces Sekhmet era la diosa de la guerra y de la curación, así como los felinos, y era representada precisamente con una cabeza de felino. Bueno, pues ni Isis ni Sekhmet pudieron detener la plaga de las úlceras. Y en esta plaga, por ejemplo, Faraón simplemente ni discute, no escucha, se niega a escuchar a Moisés, ¿no? Y es así como llegamos a la séptima plaga, que es el granizo, donde se da una tormenta sobre el territorio egipcio. Recuerde que ya estas plagas no están afectando el territorio de Gosén, es ya prácticamente sobre el territorio egipcio, y también es una de las plagas advertidas, es decir, se anuncia con anticipación. Quien reconozca la voluntad de Dios, no caerá sobre él el granizo. Así que quien tenga temor de Dios, que tome a sus bestias, que tome a su familia y resguárdense, porque Dios va a hacer esto. Dios va a hacer caer granizo. Granizo con fuego, que físicamente no tiene explicación, pero que sucedió, ¿no? ¿Qué sucede? Dice que hay egipcios que sí creen en esto y sí se resguardan y se salvan, ¿no? Y algo que tiene esto es que podemos ver ya aquí un juicio de alta severidad, porque describe la Biblia que para esta plaga Egipto está en ruinas. Prácticamente es un golpe severo a la arquitectura. Sigue siendo un golpe severo a la economía, pero en este caso a la arquitectura. Muchas veces el hombre es muy orgulloso de su arquitectura. Recordarán ustedes a los apóstoles cuando van al templo con Jesús y le dicen: mira, Señor, el templo, ¿no? Y de ahí viene esta famosa frase de nuestro Señor Jesucristo: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. O sea, este templo que ustedes tanto admiran se vendrá abajo, ¿no? Entonces es un duro golpe el que el granizo haya afectado la arquitectura egipcia, y el pueblo egipcio, perdón, está en ruinas, ¿no? Hay una crisis. Para este entonces ya Egipto ya no es la potencia, porque ya está en una crisis. Hay una crisis de pescado. El pescado muere con el Nilo convertido en sangre. El ganado ha muerto, ¿no? El poco ganado que llegaría a quedar, pues ahora es atormentado por úlceras, ¿no? Se ha perdido la fibra porque este granizo afecta el lino y los cereales, ¿no? Afecta también la cebada. Seguramente habrán recurrido a Nut, la diosa del cielo, pues para que controlara el granizo, y pues Nut simplemente no puede hacer nada, ¿no? Esta diosa, que es representada, como puede ver usted, con una especie de cántaro en la cabeza, atribuyéndole a ella el poder de la lluvia, pues simplemente no puede refrenar el granizo. Aquí Faraón, al verse ante la crisis de su país, es que confiesa su pecado y reconoce a Dios como justo. ¿Recuerda usted la pregunta de Faraón? ¿Quién es ese tal Jehová para que tenga yo que obedecerle? Bueno, aquí nos dice la palabra que Faraón confiesa su pecado, reconoce su pecado, ¿no? Y reconoce a Dios como justo. Sin embargo, se va a retractar de su promesa, y aquí Moisés de hecho predice: ok, si dices que nos vas a dejar ir, adelante, aunque te vas a retractar. Y es lo que sucede. Y es así que llegamos a la octava plaga, que son las langostas, donde nos dice la palabra que el lino y la cebada fueron afectadas por el granizo.
No así el trigo y el centeno, porque estos apenas iban a brotar, ¿no? Bueno, pues entonces viene la plaga de las langostas, donde se lleva precisamente el trigo y el centeno, ¿no? Y prácticamente Egipto está devastado. No tiene una base económica que lo sustente, porque todo ha sido destruido, por lo que los hechiceros de Faraón bien dijeron, ¿no? Dedo de Dios es este. Tan solo lo que hizo el dedo de Dios, ya no digan la mano, ¿no? Seguramente los egipcios habrán recurrido a uno de los dioses, considero yo, más famosos y más importantes para los egipcios, que es Anubis, que es este dios que vemos aquí con cabeza de chacal, ¿no? Que es el dios de la cosecha, es precisamente el dios al que se le ofrecían las cosechas. Y otro dios también no menos importante, uno de los grandes dioses para los egipcios, de los principales, considere usted a Isis, a Osiris y a Ra, ¿no? En este caso Osiris, que fue un faraón que se deidificó, es decir, se le consideró Dios ya una vez que estuvo muerto. Es un Dios ya después de muerto. Por eso es que se le representa en color verde, porque en realidad es, si me permite usted la expresión, es un Dios cadáver, ¿no? Entonces Osiris es considerado el dios de la agricultura y de la simiente, ¿no? De lo que nace. No lo confunda con el anterior que le decía yo, con Heket, que es la diosa del control natal. Ella controlaba la natalidad, pero quien da la simiente es este Osiris. Bueno, pues ni Anubis, ni Osiris, ni ninguno de los otros dioses pudieron detener esta plaga de langostas que dice la palabra, nunca ni los antepasados de los egipcios habían vivido la densidad de esta plaga en su historia como sucede en esta octava plaga, ¿no? Dice también la palabra que estas plagas servirán de testimonio para relato a los hijos de Israel, ¿no? Que veremos más adelante que así funciona. Y es aquí cuando ya los funcionarios, no lo confunda con los hechiceros, ¿no? Aquí son los funcionarios políticos, ya empiezan a presionar a Faraón. Oye, ¿hasta cuándo este cuate nos va a hacer lazo? O sea, ya, por favor, ya empieza a considerar sus peticiones. Ya Egipto está totalmente destruido y entonces Moisés es requerido ante la presencia de Faraón para una audiencia donde le dice, ok, pero solamente envía una delegación de varones, se van a quedar con nosotros, las mujeres y los niños, puedes ir a donde quieras. Pero solamente van a ir los varones, ¿no? Obviamente Moisés no acepta. Si se quita la plaga, nos dice que Dios envía un viento occidental que retira las langostas. Nuevamente hay animalitos, nuevamente Faraón dobla las manos, quiere negociar. Moisés no está dispuesto a negociar porque Dios simplemente no está dispuesto a negociar ante su voluntad. Y vemos que nuevamente Faraón endurece su corazón. Y es así como nos llega la novena plaga, que es la plaga de las tinieblas. Ya estamos en el capítulo 10, donde nos habla de que eran tinieblas densas, eran tan densas que la persona ni siquiera podía ver a su compañero, ¿no? Y llama la atención que dice que se podían tocar, eran palpables. No sabemos qué haya sido. Los científicos, desde el punto de vista humano limitado, se atreven a decir que posiblemente haya sido la erupción de algún volcán cercano que haya llevado la ceniza, ¿no? A la región de Egipto. No lo sé, pero lo que sí sabemos es que era una oscuridad densa y que se podía tocar, que estuvo por 3 días. Debieron de haber sido los 3 días más largos de la vida de cualquier egipcio. Y es ahí cuando seguramente trataron de recurrir al dios Ra, que es el dios más venerado en Egipto, es el dios Sol, ¿no? De ahí que se le representa con esta cabeza como de gavilán y un sol encima, ¿no? Y pues simplemente no va a quitar las tinieblas, no va a ser capaz de quitar las tinieblas. Y entonces Faraón dispone el dejar ir a todos, seguramente los funcionarios siguieron ejerciendo presión.
Faraón deja ir a todos, pero les dice que vayan todos, pero que dejen sus ganados, sus posesiones, ¿no? Moisés responde, no, no, chiquito, de hecho, tú vas a proveer para el holocausto. Si la misión era imposible, ahora se vuelve más imposible al pedirle al celador, al pedirle al tirano que él sea el que provea también para los sacrificios, ¿no? Obviamente Faraón endurece su corazón y aquí ya hay una amenaza de muerte a Moisés. No quiero volverte a ver. Si vuelvo a ver tu rostro, vas a morir. Y entonces Moisés responde, ciertamente ya no verás mi rostro, porque ahora vendrá la respuesta definitiva de Dios, que lo veremos en la próxima sesión, en la sesión número 4. ¿Qué nos llevamos aquí? Seguimos viendo esta reflexión de tener cuidado de no vivir a nuestra manera. Mire, Faraón usa un poder imitador. Egipto, el Nilo y sus dioses son su esperanza. Vemos un hombre que retracta sus promesas, hace promesas y después las retira, sufre plagas y aún así no cede en su corazón, lo endurece cada vez más. Pretende condicionar la adoración y se opone a los planes de Dios. La pregunta es, ¿qué tanto somos Faraón? Es decir, ¿vivimos nosotros bajo el poder real de Dios o bajo el engaño de imitaciones? ¿Confiamos en Dios o en realidad confiamos en nuestro Nilo? ¿Cumplimos nuestra palabra con Dios o lo hacemos con los hombres? ¿Cedemos ante el orgullo y la obstinación o preferimos sufrir nuestras plagas? ¿En verdad en nuestra vida dejamos actuar a Dios o le ponemos condiciones a Dios? ¿Vivimos de acuerdo a sus planes o estamos viviendo opuesto a sus planes? Mire, esta sesión nos debe dejar dos verdades importantes. Faraón llegó a reconocer a Dios, pero le impone condiciones. De ahí que le decía yo el título que pone el autor en su libro, ¿no? La tentación del condicionamiento, ¿no? Faraón llega a reconocer a Dios, pero le quiere imponer condiciones. Y la dureza de su corazón influyó también inclusive en el desánimo de Israel, desanima al pueblo de Israel. Entonces, seguramente el pueblo de Israel también habrá dicho, pues ya acepta lo que te ofrezca Faraón, ¿no? Si dice que no vayan las mujeres y los niños, pues las dejamos, o qué sé yo, ¿no? Pero dos verdades importantes, mis hermanos. Dios es totalmente soberano. No le entrega cuentas a nadie y no le pide permiso a nadie. Por lo tanto, Él no acepta sumisiones parciales. Él no acepta que te sujetes a medias. Él quiere una sujeción total. Y no podemos ser complacientes con un mundo que no se sujeta a Dios. No podemos ceder ante un mundo que no tiene temor de Dios. Entonces nos tiene que llevar a preguntarnos, ¿qué áreas de mi vida no están completamente sujetas a Dios? ¿Y qué áreas de mi vida estoy siendo complaciente más con lo que dicen los demás, más con la opinión pública, que con lo que realmente Dios quiere? Vamos a orar. Bendito Dios Padre, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias por esta sesión, Padre, por esta enseñanza que nos dejas a través de tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor Padre, te pedimos que llevemos estas enseñanzas el resto de nuestros días, Padre, Señor. Padre, y que, Señor, podamos caminar conforme a tu voluntad, no a medias, Señor, sino en una entrega total. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pues agradezco mucho que me hayan acompañado en esta tercera sesión. Nos veremos próximamente para continuar con nuestro curso del libro de Éxodo. Que Dios les bendiga.